Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las siempre beneficiosas lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Seguimos en el mismo fragmento donde Brahma, el personaje a quien desde la cosmovisión védica se le atribuye la responsabilidad de todo el proceso de manifestación de la realidad universal, este Brahma le está describiendo a Narada, uno de los más grandes sabios y en algunos fragmentos calificado como el más gran sabio o la entidad viviente también sabia, que está dotada de la capacidad de deambular de modo libre por los diferentes planos de conciencia, capacidad que adquirió debido a la profunda meditación en los pasatiempos y glorias del propio Señor. Narada desde la cosmovisión védica es una representación del propio discernimiento, de la propia liberación de Brahma, y por tanto en ese sentido también Brahma desde esa propia cosmovisión lo tiene como hijo y Narada lo tiene como padre. Y en esa conversación de padre e hijo y también del discípulo maestro, puesto que Narada admite o también ve a Brahma como su maestro, entonces se está dando esta suerte de descripción por parte de Brahma de algunas de las cuestiones relacionadas a la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios desde diferentes aristas de el enfoque o la perspectiva desde la cual se le puede abordar siempre de manera muy limitada. Es importante el hecho de tener presente continuamente en los asuntos de lo absoluto, en los asuntos del intento de cultivo de nuestra potente o en potencia dimensión o cualidad espiritual, que lo absoluto es nunca abordable por completo. No se puede abordar, no se puede conocer, no se puede en ningún sentido llegar a ningún tipo de totalidad en relación a lo absoluto. Porque llegar a un tipo de totalidad en relación a lo absoluto significaría que en ese aspecto la conciencia parcial o nuestra conciencia llegaría a la expansión total de la gran conciencia, y eso no puede suceder. O sea, no es posible que pueda suceder, porque entonces la conciencia particular dejaría de ser, y si no hay conciencia particular, entonces no hay conciencia tampoco de lo absoluto. Si lo particular o si la porción se volviera igual de consciente o tuviera la conciencia total de la totalidad, entonces la porción no podría hablar de la totalidad, porque ella dejaría de ser porción, y al ser entonces todo totalidad consciente, ¿cómo podría hablar de la totalidad? No se puede. Por eso es que no es posible que la porción llegue a la conciencia total de la cual está dotada la propia totalidad, y porque deja de ser porción, y si deja de ser porción, entonces ya no existe como porción, y no existe quien pueda describir entonces a la totalidad como totalidad, pues la totalidad no se puede describir a sí misma como
totalidad. Es algo que parece para muchos inaceptable porque muchos tienen desde ese hambre egocentrista de llegar a ser y ser lo más grande, ser lo más absoluto, ser lo más perfecto, ser lo más completo. Es la sutil envidia de la que en las Escrituras se menciona, que siente la porción cuando todavía está cubierta por cierto grado de necencia o de ignorancia con respecto a la totalidad. El deseo de ser tiene su última trampa, el deseo del ego falso de ser algo, de poseer y de hacer, tiene su última trampa en querer ser Dios, en querer hacer lo mismo que Dios y en querer poseer lo mismo que posee el Señor, o sea, la totalidad indescriptible. De ese sentimiento sutil envidioso que reside en la profundidad del ego falso y que es el último límite del ego, puesto que a partir de allí, cuando eso se rebasa, que se rebasa, dicho sea de paso, mediante la rendición natural, espontánea, esa que ocurre no por fuerza propia. En este punto quiero detenerme porque la rendición no es el resultado de un acto de esfuerzo propio. Nadie puede asumir una condición de humildad, de apocarse en el buen sentido de la palabra, de ponerse al servicio de alguien de manera sincera, por puro esfuerzo. Nadie puede decir: yo voy a entregarme así al servicio de alguien en buen sentimiento porque quiero hacerlo. No es una cuestión de yo voy a dejar de ser orgulloso para ser humilde. No funciona así. Es una cuestión de resultado de todo un proceso de cambios progresivos, acumulativos, donde cada nuevo cambio se va integrando al cambio interior y el interior al nuevo, y así se va conformando toda la transformación hasta que llega el punto donde se da el último fruto, o lo que se conoce en sánscrito como prema, o el estado de puro amor o de pura entrega, que no significa pérdida de la individualidad ni de la independencia, sino de una mezcla misteriosa entre las dos individualidades. Eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Entonces, en ese sentido de descripción o intento de descripción, eso también es importante tenerlo en cuenta. Toda descripción sobre el Señor absoluto es un intento de descripción, puesto que no puede ser exacta, ya que para describirlo habría que acomodar lo que se siente y lo que se percibe a un sistema de códigos culturales, a lo que llamamos el lenguaje, y utilizar para eso ciertas imágenes, categorías del pensamiento, etcétera, etcétera, y ya ahí se encierra al maravilloso absoluto en cuestiones creadas por la propia humanidad, y eso significa que ya desde ahí se le desvirtúa en cierto modo. Así que la descripción exacta, la descripción cierta sobre aquello que llaman Dios no es posible. Por eso los grandes maestros de la humanidad lo que hacen no es tratar de que los discípulos o de que los pueblos se aprendan algo o repitan simplemente algo. Ellos lo que hacen es, mediante determinadas herramientas didácticas, pedagógicas y mucha habilidad como maestros, tratan de ir despertando en los discípulos y en la humanidad toda el deseo, la curiosidad por sentir a modo individual, que es el único modo que hay para sentir. Nadie puede sentir mediante otro, sino el sentir individual, llegar a sentir qué es esa cuestión, esa cosa, ese personaje tan misterioso, insondable, del cual se habla tanto y de tantas maneras se habla, pero en todas formas se habla siempre en buena manera, variada pero siempre buena. Es una invitación, porque no es posible mostrar a Dios a ciencia cierta. Nadie puede encontrar una estructura lingüística que sea capaz de describir exactamente ni siquiera una de las cualidades de eso que llaman el eterno misterioso o eso que llaman Dios. No se puede,
Por tanto, cada descripción que se hace de él, aunque sea por la autoridad más autorizada, no es completamente fiel a lo que se está intentando describir, porque el propio lenguaje, la propia capacidad de significado de las palabras limitan a aquello que no puede ser limitado, puesto que la cualidad de lo absoluto no puede limitarse. Entonces, solo nos queda no buscar la descripción perfecta y exacta, porque no existe, sino buscar aquella descripción que se ha hecho de modo tal donde el ego falso ya no interviene. Eso es lo único que nos queda por buscar, o sea, donde el lenguaje hace o se utiliza de un modo completamente limpio y transparente y de un modo completamente evocador de aquello que se está sintiendo. Limitado el modo, pero siempre transparente, donde ya no interviene ninguna añadiduría puesta por nosotros mismos, nuestros criterios, nuestras cuestiones, nuestras cosas. El lenguaje se pone en función de la descripción, pero no en función de la descripción al modo que nos gustaría, sino de la descripción al modo que la vamos experimentando, teniendo en cuenta siempre que esa experimentación en un primer momento pasa por el filtraje de la personalidad, la cual en la medida que se va transformando y se va purificando, se va desvinculando de sus condicionantes culturales, entonces se va volviendo más dispuesta, más transparente para filtrar de modo menos transformador la noticia que de lo absoluto, de lo eterno, de lo maravilloso nos está llegando. Y en eso consiste la práctica. La práctica consiste en acondicionarnos, en irnos desprendiendo de esas cuestiones e ir sintiendo cada vez a eso que hay de misterioso desde un sentir que esté marcado por la pureza creciente o por la transparencia creciente. Y después entonces todo lo demás, la mente, etcétera, etcétera, se pone en función de ese propio sentir transparente. Los textos 40 y 41 del capítulo 6 del segundo canto del Srimad Bhagavatam dicen lo siguiente: la personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de toda contaminación que provenga de los asuntos materiales o de los tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin y tampoco puede tener rival. Oh Narada, oh gran sabio, los grandes pensadores pueden conocerlo a él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material y cuando se refugian en imperturbables condiciones de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles, todo se desvirtúa y el Señor desaparece ante nuestra vista. En estos dos textos, el personaje de Brahma repite o refuerza una idea y añade algunos argumentos desde perspectivas diferentes a las que ya ha añadido en textos anteriores, pero que van al mismo punto, al punto de lo incomparable que es la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios, al punto de lo no igualable que es el Señor Supremo. Comienza diciendo que la personalidad de Dios es puro, o sea, pura. Es en sí mismo, no tiene nada que no sea parte de sí mismo, que no sea la propia verdad, el propio amor, la propia eternidad, la propia bienaventuranza, y por tanto, en todo sentido es eso, es puro. Dice que se encuentra libre de toda contaminación que provenga de tintes materiales, o sea, no hay en él identificación con lo ilusorio, sino que es siempre eterna y completamente consciente. Él es la verdad absoluta, de hecho si es puro es porque es la verdad absoluta.
Esto de verdad absoluta, el término absoluto debe entenderse como algo que no depende de nada, una verdad que no es relativa, una verdad que no es cambiante. Se le puede abordar desde diferentes puntos de vista, se puede conocer a Dios bajo diferentes aspectos y podría pensarse que eso lo hace relativo, pero no es relativo. Él sigue siendo la misma totalidad, lo único que el observador o el conocedor le va descubriendo en porciones diferentes, le va descubriendo bajo miradas diferentes, pero lo que es diferente es la mirada y no lo que se está mirando. Lo que se está mirando es la propia y misma totalidad por siempre. Dice que no tiene principio ni fin y no tiene rival, por supuesto. Ahí está la noción de lo incomparable, o sea, no tiene rival. Dice que los grandes pensadores pueden conocerle a él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material. O sea, el desligamiento del asunto material. Este desligamiento no es un desprecio por lo material. Muchas veces la cuestión de desapego se malinterpreta o se toma como desprecio. El conocedor profundo, amante profundo del Señor, entendiendo todo en clave del Señor, no desprecia nada porque en todo ve una expresión determinada, de un modo limitado, pero expresión al fin de algunas de las cualidades del Señor, y en todo ve la obra y la mano de la energía del Señor, así que hacia todo siente profundo respeto hacia la esencia de lo que todo representa. Una cosa muy distinta es la esencia que todo representa y la forma específica en que lo hace. La forma específica puede ser no aceptada porque puede ser clasificada como causante de sufrimiento, de esto, de aquello. Pero la esencia que representa, o la esencia que está queriendo representar, aunque no lo haga de manera buena o de manera adecuada, la palabra buena no es la correcta, de manera adecuada, esa esencia es diferente a la forma de manifestación que se está asumiendo o por la cual se le está percibiendo. Y ese místico enamorado percibe la esencia, percibe que la noticia le está hablando de aquel a quien él continuamente está intentando recordar, servir, seguir, amar cada vez más. A él no le interesa mucho el modo en que la noticia se le está dando, pues sabe que la noticia en ese llegar a él llega con ciertos defectos y ciertas transformaciones, pero él se queda prendido con aquello de lo cual la noticia habla. La noticia le está hablando de el misterioso Señor Supremo, y le toca a él entonces buscar en la noticia la sustancia pura, y en esa sustancia pura reforzar su estado meditativo, su estado de servidumbre, más allá de la forma en que la noticia lo muestre o convenientemente, culturalmente conveniente, lo quiera mostrar o lo quieran mostrar. Dice que solamente desligándose por completo del anhelo de todo lo material. Entonces este desligarse, decíamos, no es rechazar, sino simplemente que el deseo de nuestro corazón no esté situado, no esté anclado, no esté dependiendo de la posesión o no posesión de algo material. Dentro de lo material también hay que concebir a lo material sutil. Un nombre, una fama, un título, una categoría social, lo que sea, eso también es material pero sutil porque proviene de un aspecto del mundo objetivo. O sea, siempre está en relación a algo que se está recibiendo desde lo material, desde el cuerpo, de la mente, y a partir del cuerpo y la mente de otras personas también, así que por tanto es material aunque sea sutil. El anhelo de una fama, el anhelo de un nombre, el anhelo de una cierta posesión, el anhelo de un título, de lo que sea, y el poner nuestro corazón en dependencia de eso, o sea que si eso no llega, si eso no aparece, o si eso va pasando de mi vida, o si va cambiando, entonces mi corazón se pone triste. Eso entonces también va a ser, desde el punto de vista de este texto, un impedimento
para llegar a conocer realmente de qué se trata Dios, de qué se trata la cuestión de lo absoluto. Porque esa cuestión de lo absoluto, siendo absoluto y siendo total, requiere de la total o de la totalidad de nuestro corazón, de su minúscula totalidad. Y si esa totalidad está comprometida en alguna parte o de alguna forma hacia otra cuestión o hacia otra cosa diferente del propio absoluto, o sea, de este mundo material que es construido por nosotros mismos, entonces no podrá llegar a conocer en nada a la suprema personalidad de Dios. Es el arte de permanecer en interrelación necesaria en este mundo con todo lo que haya que permanecer, pero no sujetar nuestro corazón profundo a nada de ello. Arte que parece simple para las cosas más simples, pero complejo para las cosas más cercanas, como los asuntos de la familia, cuestiones así. Cómo amar a plenitud, cómo preocuparse a plenitud por otras criaturas, incluyendo a la familia, y al mismo tiempo hacerlo desde un estado donde nuestro corazón está situado en la búsqueda o la cercanía o el anhelo o la recordación o la glorificación de aquel que es el modelo de amoroso supremo. Parecen cuestiones irreconciliables, pero de hecho son cuestiones que pueden llevarse al mismo tiempo porque son cuestiones que suceden en planos diferentes. La segunda cuestión, o el amor del amoroso, procede o sucede a nivel de plano sutil espiritual, y la primera cuestión a nivel de planos materiales, así que se pueden realizar al mismo tiempo puesto que no ocurren en el mismo plano. Pero para ello debemos de desanclarnos del primer plano y debemos entonces expandirnos también, o nuestra conciencia y entendimiento debe expandirse también y adentrarse en el otro plano. Y de eso se trata la práctica, entrenarnos para ello. Continúa diciendo también que los pensadores pueden conocerlo a él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material y cuando se refugian en imperturbables condiciones de los sentidos. Evidentemente, cuando nuestro corazón, nuestra mente queden desancladas, queden liberadas del dominio de los diferentes estímulos y cuestiones materiales burdas o sutil, entonces se dice que caemos en una condición estable. Aquí se dice que los sentidos se refugian en condiciones imperturbables, o sea, en un estado de no perturbación. Los estímulos siguen estando, pero los estímulos entonces ahora son abordados, son recibidos, son procesados, son comprendidos de un modo completamente diferente y desde una posición completamente diferente. Ya no sentimos que los estímulos son la esencia de nosotros. No somos nuestros estímulos, somos capaces de diferenciar una cosa de la otra y somos capaces de observar cómo los estímulos suceden, de ver cuán molestos o cuán menos molestos son, y a partir de ahí entonces decidir desde el discernimiento, desde el conocimiento y desde el amor cómo actuar frente a dichos estímulos. O sea, la realidad nos sigue llegando porque a fin de cuentas la realidad nos llega mediante los estímulos exteriores e interiores, pero ya no la confundimos, ya no nos sentimos encadenados a eso que nos va llegando y nos sentimos dueños en cierta medida de cómo procesar eso que nos va llegando. Eso es el principio del verdadero uso de la libertad de la criatura, o de lo que llaman el libre albedrío. Sin conocimiento trascendente y sin amor también trascendente no se puede practicar en verdad que el libre albedrío, pues lo que uno piensa que es libertad no es más que un engaño de la propia mente que te hace creer que estás haciendo lo que quieres, pero te descubres haciendo lo que tus sentidos programados quieren, lo que tu propia mente quiere, lo que tu cultura quiere, lo que todo el mundo quiere.
Una persona podría decir, pero bueno, si uno no encaja en ese sentido, entonces ¿cómo vivir en sociedad o en comunidad o en familia? Es cierto, hay que hacer ciertos consensos, ciertos acuerdos y entonces de alguna forma actuar en conformidad a cómo ese sistema social o familiar funciona. Pero una cosa es actuar conscientemente y saber que se está haciendo por cohesión, coherencia social, bien funcionamiento social, cuestiones así. Y otra cosa es hacerlo pensando que es el único modo, que es el modo perfecto. Son dos cuestiones muy diferentes. La primera es una cuestión de libertad o de conducta voluntaria o adhesión voluntaria y parcial a una programación determinada, y la segunda es simplemente una hipnosis o un arrastre automático. O la segunda, por tanto, es ausencia total de libertad o no participación de nuestra postura o de una postura activamente consciente. O sea, no somos determinantes de nuestros propios criterios, de nuestras propias conductas. Entonces dice, ¿qué pasa cuando no se le aborda desde la libertad o desde el estar liberados de los anhelos materiales y desde también la quietud o la imperturbabilidad, disculpen, o la cada vez menos perturbación por parte de los cambios de la realidad? Lo que sucede es que dice el texto, de lo contrario, mediante argumentos insostenibles, o sea, mediante la especulación mental, mediante las cuestiones así, todo se derrumba. O sea, no se puede acceder en verdad al Señor en su verdadero sentido, y el Señor, esta es la conclusión del texto, y el Señor desaparece de ante nuestra vista. Lo que queda es los esquemas mentales de lo que consideramos que es el Señor, y sobre esos esquemas escribimos tantos libros, damos tantas conferencias, hacemos tantas prédicas y convencemos a tanta gente. Pero estamos haciéndolo en la mayoría de los casos desde los esquemas que quedan en reemplazo de la verdadera presencia del Señor, y lo peor de todo es que lo confundimos con la real presencia del Señor. Ese es un asunto muy grave, pero es el asunto real que está sucediendo siempre en este mundo material. El reemplazo del verdadero supremo con sus supuestas representaciones que en ese caso se podrían llamar literalmente ídolos, porque son creaciones propias que intentan reemplazar o sustituir al absoluto frente a la incapacidad personal de reconocer la presencia del absoluto. Entonces ahí no nos queda más remedio que especular sobre él, escribir sobre él, teorías, no sé qué, no sé cuánto, pero no podemos encontrarnos realmente con él, y ni siquiera con una de sus expresiones, porque estamos incapacitados para ello, puesto que nuestro corazón está enredado en nuestros propios asuntos constructivos, en nuestra propia construcción. Estamos en samadhi, estamos en meditación, pero en meditación y en samadhi de nosotros mismos como estructuras construidas. El ser humano moderno está ensimismado continuamente, está en una introspección continua, pero esa introspección es introspección dentro del propio mundo mental que él ha construido. Los asuntos creados por nosotros mismos nos tienen absortos, por tanto no estamos realmente absortos en la realidad ilimitada, sino que estamos absortos en nuestra realidad construida, y la realidad construida nos va a llevar a más profundidad de la propia realidad construida. Una realidad que nos va anclando a otra, y todos al final derivan de nosotros mismos. Entonces hay que darse cuenta de eso, y hay que invertir la dirección del viaje, y hay que salir de la trampa que está funcionando en forma de bucle, en forma de remolino, que nos va hundiendo y cada vez confundiendo más, y ese es el estado de la humanidad, un estado de confusión. Hay dos tipos de confusión. Está la confusión del amoroso místico, que ve a Dios continuamente en un asombro continuo, por tanto se siente perplejo
pero esa perplejidad es el resultado natural del encuentro con lo no descriptible, y está la confusión que surge de cuando un torrente de construcciones creadas por nosotros mismos empiezan a invadir nuestra vida, y entonces la saturación de tanta información nos confunde hasta el punto de que ya no sabes qué es cierto, qué no es cierto, y confunde lo cierto con lo no cierto, y es una locura donde la simpleza deja de existir y es sustituida por la complejidad. Por eso desde tiempos antiguos se dice que una vida simple, o llevar la vida de la manera más simple posible según cada época lo permita, en verdad es un modo necesario si es que se quiere volver a reiniciar el desandar los caminos de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind